Desde luego está presente el senador presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo. Y voy a preguntar más bien, nombrar el nombre y si se presentan, por favor. Senador Manuel Cavazos Lerma. Presente. Senador Juan Pablo Adame Alemán. Presente. Senadora Dolores Padierna, presente. Diputado Willy Ochoa. Gracias. Diputada Cristina Ruiz Sandoval. Diputado Enrique Cárdenas del Avellano. Gracias. Gracias. Senador David Penchina Group, viene en sustitución el senador Arquímedes Vargas. Muchísimas gracias. La senadora María Hilaria Domínguez Arbizu. Presente. Gracias, senadora. Senador Fernando Herrera Ávila, no está. Diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos. Gracias, diputada. Diputado José Antonio León Mendívil. Gracias, diputado. Diputada Gloria Bautista Cuevas. Gracias, diputada. Senador Luis Armando Melgar Bravo, que no se encuentra presente. Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño. Gracias. Hay quórum, señor presidente. Muchísimas gracias, senadora secretaria. Se abre la sesión. El proyecto de orden del día ha sido distribuido con oportunidad, por lo que solicito al secretario le dé lectura. Secretaria, en este caso, orden del día, pongo a consideración de las y los integrantes de la tercera comisión. 1, pase de lista y declaración de quórum, que acabamos de determinar. Punto 2, aprobación del acta de la sesión de instalación. Punto 3, aprobación del orden del día. Punto 4, presentación del secretario técnico de la tercera comisión, maestro Alejandro Pérez Carcaño. 5, informe de los asuntos turnados por la mesa directiva a la tercera comisión en la sesión del 13 de mayo de 2015. Punto 6, análisis y discusión de los proyectos de dictamen. Punto 7, asuntos generales. Punto 8, cita de la siguiente reunión. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, señora secretaria. Le solicito consulta a los integrantes si es de aprobarse el orden del día. Consulto a las y los integrantes de la tercera comisión si es de aprobarse el orden del día. Favor de levantar su mano en sentido positivo si así lo consideran. Por unanimidad, todos aprueban el orden del día, señor presidente. Gracias. Damos lugar al siguiente punto, que es la aprobación del acta de la sesión de instalación, la cual ha sido hecha de su conocimiento a través de correo electrónico. Solicito a la senadora secretaria, senadora Dolores Padierna, consulte a la Asamblea si es de aprobarse el acta de la sesión de instalación. Consulto a las y los integrantes de la tercera comisión si es de aprobarse el acta de la sesión de instalación en los términos que lo señala el presidente. Los que estén a favor, levantar su mano. Nadie se opone, por unanimidad se aprueba, señor presidente. Gracias, senadora secretaria. A continuación, le solicito a la señora secretaria someta a consideración de la comisión el proyecto de orden del día propuesto para esta sesión. El orden del día lo aprobamos ya. Fue el acta de la sesión de instalación, perdón, Sí, perdón. tiene usted toda la razón. Ya aprobamos el orden del día, sí. Muchas gracias a todos. A continuación haré la presentación del secretario técnico, el licenciado Alejandro Pérez Carcaño. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac, Mérida, maestro en Derecho Público por la Universidad de Anáhuac del Sur y cuenta con una maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, España. El punto número 5 del orden del día corresponde al informe de los asuntos turnados por la mesa directiva el pasado 13 de mayo, mismos que se encuentran en sus carpetas de trabajo para su conocimiento. A continuación iniciamos con el análisis y discusión de los proyectos de dictamen. El primer dictamen corresponde a un dictamen con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que en la elaboración del presupuesto de egresos de la Federación 2016 incremente el monto destinado al Programa Nacional de Becas. Solicito a la senadora secretaria de lectura al resolutivo. Sí. Como escuché a las diputadas, disculpen, el secretario técnico, don Alejandro,
está a las órdenes de los integrantes de la comisión. Le damos la más cordial bienvenida, le deseamos mucho éxito en su trabajo. Siguiendo las instrucciones del presidente, leo el resolutivo del punto de acuerdo. Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito y en el ejercicio de sus atribuciones, en la elaboración e integración que realice del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, considere incrementar el monto destinado a fin de lograr el correcto cumplimiento del Programa Nacional de Becas o, en su defecto, mantenga el monto que fue presupuestado para este ejercicio fiscal 2015. Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. Gracias. Esta discusión, si algún legislador desea tratar algún asunto, tiene uso de la palabra. Senadora, por favor. Dentro de las consideraciones que se hacen en el punto de acuerdo, los proponentes de este punto, que se refiere al Programa Nacional de Becas, preocupa porque dentro de las consideraciones que se hace referencia a los precriterios de política económica que fue presentada por el secretario de Hacienda para 2016. En este documento que presentó la Secretaría de Hacienda se anuncia se anuncian muchas cosas, pero yo quisiera hacer varias consideraciones de manera muy rápida. Primero, que estamos hablando de la eficiencia del gasto público, y si uno revisa los propios datos del gobierno, se ve claramente cómo el gasto público se ha venido incrementando 5 puntos y, sin embargo, la economía apenas sí ha crecido 1.9, 2% promedio en un lapso largo de 2000 a 2014, que en el año 2000 había 52 millones de pobres, de acuerdo a las cifras que nos da el INEGI, y que en el 2014 ya se aumentó a 62 millones de pobres, es decir, a pesar de un aumento de 5 puntos cada año del gasto público, la pobreza aumentó en 17%. Esto debe de conminarnos a reflexionar lo mismo que hacen los proponentes del punto de acuerdo, porque para 2016 se plantea un recorte del gasto público por 135,000 millones de pesos adicionales a los 124,000 millones de pesos que se recortó el gasto en 2015. O sea que el gasto para 2016 se va a reducir en 259,000 millones de pesos, que significa un 3.5% menos a lo aprobado para 2015. Y están en vilo pues muchos programas, entre ellos el programa de becas. Destaca el documento que los ingresos van a disminuir en 2.1% en términos reales, pero que los ingresos petroleros bajarán 23.2% y los no petroleros bajarán 6.8%, y los ingresos presupuestarios serán 20.9% del PIB, y dentro de estos habrá una disminución de 6.6% del gasto programado, donde lo único que crece es el costo financiero, que crece 14.7%. Datos dados por la Secretaría de Hacienda en este documento. De esta manera, el gasto va a disminuir del 25.7% del PIB aprobado en 2015 a 23.9% del PIB para 2016, regresando a los niveles que tenía el presupuesto en 2008,
No estamos hablando de cifras menores y por lo tanto yo termino diciendo dos cosas: que la enorme disminución del gasto obedece a una causa, a que las finanzas públicas de por sí débiles se van a hacer más débiles porque se está dando una transferencia acelerada de ingresos que ahora son públicos, pronto serán privados por efectos de la reforma energética hacia las compañías petroleras, y que sin embargo el crecimiento económico, de acuerdo a los propios datos que da el gobierno, seguirá siendo muy bajo en el 2016. Y preocupa enormemente que en este enorme gasto que están anunciando en los precriterios de política económica para 2016, se vean afectados programas como el programa de becas. Yo, por eso, junto con los proponentes del punto, hacemos el mismo exhorto para que se cuiden aspectos como programas de becas educativas, que son fundamentales en un 62 millones de pobres que tenemos en México. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora senadora. Señora diputada Rocío Reza, después al señor diputado. Únicamente comentar que la proponente, la diputada Marta Villarreal Rangel, del Partido Acción Nacional, nos encarga, y desde luego que sé que es el ánimo de todas las fuerzas políticas, pero sobre todo el que desde ahorita le estemos pidiendo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el que se cuide esta parte fundamental en relación a los jóvenes de este país, y que el presupuesto entrante pues no sea afectado en relación a las becas otorgadas a los jóvenes en México, y así prevenir el abandono o deserción escolar, que sabemos pues es afectado más que nada las familias de menores ingresos, y que pues esa es la finalidad de este exhorto, en donde se prevé y se plantea que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incremente para el 2016 el rubro en el concepto de becas, o en su defecto que quede por lo menos igual que en el 2015. Entonces creo que es un punto totalmente viable y que estoy segura que todas las fuerzas políticas aquí presentes respaldaremos. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado José Antonio León Mendívil. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros diputados, yo creo que es claro que no pudiéramos oponernos, ni debiéramos oponernos a una propuesta de esta naturaleza. Sin embargo, mueve la reflexión el hecho de que haya habido ajustes al presupuesto que la Cámara de Diputados aprobó para este año, y proyectado con los ajustes que se han venido anunciando una disminución muy importante al presupuesto para el año que viene. Particularmente para la producción de alimentos, la Cámara de Diputados aprobó más de 90,000 millones de pesos para la producción en el campo. Sin embargo, en las disminuciones que ha hecho Hacienda y ha venido haciendo las propuestas de recortes, ya van 17,000 millones de pesos reducidos al presupuesto aprobado. Y para el 2016, a partir de ahí, todavía se anuncian más. En esos rubros de los 17,000 millones de pesos van incluso cuestiones de la educación para el campo. En el campo sabemos todos que hay una situación muy complicada, en general para nuestra sociedad, por supuesto, pero para los campesinos, los ejidatarios, los comuneros, la situación es mucho más complicada. De tal suerte que reducir, quitar recursos para los programas de la mujer en el campo, quitar recursos para la educación en el campo, pues por supuesto que nos afecta como sociedad, como país.
La situación está complicada, es cierto, pero no podemos empezar a hacer recortes para programas de carácter social y que vayan a impactar negativamente para el propio desarrollo del país. El Estado, en la medida que aplica de manera eficiente los recursos, puede ser también garante de promover el desarrollo, no solamente facilitar la inversión a los empresarios y darles condiciones para que produzcan en el país, sino con los recursos que utiliza el Estado, pueden jugar un papel muy importante para el desarrollo. Por eso, estando de acuerdo en el punto propuesto, sí tenemos que hacer la reflexión necesaria para revisar entre los diputados, los senadores, las iniciativas y el tamaño de las resoluciones que está tomando la Secretaría de Hacienda. Por supuesto que votaremos a favor de este punto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Pablo Adame. Muchas gracias. Estando de acuerdo con el punto de acuerdo y con el planteamiento que se hace de mi compañera diputada, vale la pena también una reflexión, porque este tema lo conocemos bien, lo trabajamos dentro de la discusión del presupuesto del año pasado, y había un asunto que nos preocupaba en particular, y era la disminución del monto que se daba a las becas de posgrado para los jóvenes de este país. En el 2014 tuvimos un presupuesto para becas de posgrado de 442 millones de pesos. Para el 2015 lo que se aprobó fueron 66 millones de pesos. Estamos hablando de una reducción brutal para las becas que se dan a los jóvenes que quieran estudiar un posgrado en nuestro país. Estando de acuerdo con este punto de acuerdo, no estamos por la posición de disminuirlo, al contrario, sino que se haga una reflexión e irnos más por esa penúltima línea que se da en el punto de acuerdo, en el cual buscaríamos incrementar este presupuesto para que tengamos más opciones para esos jóvenes que este año dejaron de recibir una beca para posgrado por esa reducción que se hizo en el presupuesto con una propuesta de la Secretaría de Hacienda. Muchas gracias, diputado. ¿Algún otro legislador que quiera? Por favor, diputado, adelante. Gracias. Desde luego que el Movimiento Ciudadano estamos de acuerdo y apoyamos este punto de acuerdo, pero considero que debemos de hacer un mayor esfuerzo para que podamos frenar la reducción de los recursos en temas tan sentidos como es la educación. ¿Qué van a hacer esos jóvenes si no cuentan con el apoyo de una beca? ¿Qué van a hacer los niños, los profesionistas? Además, también tenemos que observar que se requiere la creación de nuevos centros educativos a todos los niveles y también debemos de reforzar las oportunidades de formación de la población adulta, porque si no, ¿qué va a suceder con nuestro país? Un país sin educación es un país que no va a poder tener desarrollo. Yo por eso les pido a mis compañeros diputados y a los compañeros senadores que hagamos un esfuerzo y podamos frenar de una forma definitiva la reducción de los recursos en estos temas tan sentidos, como vuelvo a repetir, como es la educación y como también lo vemos reflejado en la salud. Muchas gracias. Gracias, diputado. ¿Algún otro legislador que quiera hacer uso de la palabra? Estando suficientemente discutido, le pediría a la senadora Dolores Padierna que consultara el sentido de la votación. Consulto a las y los integrantes de la tercera comisión si es de aprobarse el punto de acuerdo en mención. Quien esté a favor, levantar la mano. Por unanimidad se aprueba el punto de acuerdo, señor presidente. Muchas gracias, señora senadora. Si ustedes observan en la carpeta que fue integrada para esta sesión, no está el punto 6.2. El punto 6.2 o el asunto 6.2 fue turnado a esta comisión y es un punto de acuerdo que exhorta a los órganos de control interno que vigilan la aplicación de los recursos públicos de las dependencias de gobierno federal, estatal y municipal, de los poderes legislativo, judicial, federal y local, así como los organismos constitucionales autónomos y locales, a reforzar los mecanismos de supervisión del gasto público en una lógica de época electoral.
esta comisión o la mesa directiva de esta comisión considera que ese punto podría ser mejor atendido en la primera comisión de esta comisión permanente. Y si no tienen inconveniente, pediríamos que se returnara a la primera comisión para que en ese ámbito de lo político, del contexto electoral, pudiera ser discutido con oportunidad y con una mayor pertinencia. Pasaríamos al punto número 6.3, que es un dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo las medidas y acciones conducentes para la ampliación y modernización del puerto de Salina Cruz del estado de Oaxaca. Le pediría a la senadora Dolores Padierna si hiciera el favor de leer el resolutivo. Con instrucciones de la Presidencia leo el resolutivo del punto de acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar llevar a cabo las medidas y acciones conducentes para la ampliación y modernización del puerto de Salina Cruz del estado de Oaxaca. Suscriben este dictamen las y los integrantes de la tercera comisión en este lugar. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora. ¿Algún legislador que quisiera hacer uso de la palabra? No habiendo... Perdón, senadora, por favor. También los promoventes de este punto de acuerdo, dándole la bienvenida, por cierto, al senador Luis Armando Melgar. Bienvenido, senador. La preocupación que se esgrime en las consideraciones de ese punto de acuerdo es derivadas de el recorte presupuestal anunciado el 30 de enero por el secretario de Hacienda, que, como todos sabemos, la reducción fue de 124.300 millones de pesos para 2015 y ya hablamos del recorte en 2016. Pero lo que yo quisiera hacer mención son los argumentos de la Secretaría de Hacienda para haber recortado en 2015 esta cantidad tan fuerte en el presupuesto federal, porque habla primero de que no hay ningún problema en 2015, dado que tenemos coberturas petroleras. Si fuera el caso, entonces no habría necesidad de recortar este presupuesto, pero se hace el recorte por dos razones. En primer lugar, porque las coberturas petroleras solo cubren el 70% de la disminución de los ingresos petroleros por la disminución de los precios. Y segundo, porque las coberturas petroleras se reciben hasta finales de año y a principios de año, en enero, cuando se hizo este recorte, pues no había los ingresos suficientes para ello. La Secretaría de Hacienda justificó la medida en tres razones. Una, la drástica caída de los precios del petróleo de $100 a $40 en ese momento. Dos, en el inminente, así lo mencionó, el inminente aumento en las tasas de interés en Estados Unidos y la desaceleración de la economía mundial. Si son estas las tres razones para disminuir en 124,000 millones el presupuesto, pues esto demuestra la enorme dependencia de nuestra economía con respecto a los factores exógenos o la economía internacional. Pero además ya se reunió la Reserva Federal, la reunión de Estados Unidos, del Gabinete Económico de Estados Unidos ya se reunió y determinó no incrementar la tasa de interés. Y en cuanto a la desaceleración de la economía mundial, a nosotros debe de interesarnos el tema de Estados Unidos, que lamentablemente un 80% de nuestra economía está indexada a esa economía, y la economía de Estados Unidos está creciendo. Entonces, realmente de los tres argumentos, solo uno es el que se sobrevive, que es el tema energético. Pero aquí se está proponiendo que en fin, este tema de Oaxaca, la ampliación y la modernización del puerto de Salina Cruz, que se inscribe dentro del plan de infraestructura
que se dio a conocer con bombo y platillo por el Ejecutivo Federal en un momento dado, y 15 días después se anuncia el recorte presupuestal, y dentro de los programas que se verán afectados son el programa de pensión para adultos mayores, el desarrollo en zonas prioritarias donde se inscribe Oaxaca y la disminución de la meta de televisión digital de 13 a 10 millones de televisores que ahorita, aprovechando la elección, pues están repartiendo como pan caliente en los domicilios de millones de personas. Es decir, preocupa que se haya dado a conocer, insisto, con bombo y platillo, el programa de infraestructura para zonas prioritarias y luego, 15 días después, lo anulen dentro del recorte al presupuesto federal. Por eso, la solicitud de que se garantice un presupuesto suficiente, pues yo no diría solo para la ampliación y modernización de este puerto de Salina Cruz, sino que se respete integralmente el programa de modernización de infraestructura para la zona sur-sureste. Es cuanto en mis consideraciones y votaremos a favor, en mi caso, de este punto de acuerdo. Gracias. Muchas gracias, senadora. ¿Algún otro legislador que quiera hacer uso de la palabra? Estando suficientemente discutido, le pediría a la senadora Dolores Padierna que consulte a la Asamblea el sentido del voto. Consulto a las y los integrantes de la tercera comisión si es de aprobarse el punto de acuerdo. Quienes así lo consideren, hagan favor de levantar su mano. Por unanimidad se aprueba el punto de acuerdo, señor presidente. Muchas gracias, señora senadora. Pasamos al siguiente punto, que es en sus carpetas el punto 6.4, el tema 6.4. Y aquí me gustaría compartir con ustedes pues algunos de los acuerdos que esta mesa directiva tomó con respecto a la presencia de funcionarios públicos en esta tercera comisión. Consideramos pertinente que en una primera instancia sea esta comisión la que solicite un informe detallado de los asuntos en cuestión y de los asuntos que le preocupan a la tercera comisión. Si después de recibir ese informe esta comisión considera que es necesario establecer un grupo de trabajo con la dependencia en cuestión, convocar a una reunión de trabajo, y si después de esa reunión de trabajo se considera pertinente convocar a la comparecencia del titular de la dependencia, pues lo convocaremos para que nos dé las aclaraciones pertinentes. Ese fue un acuerdo que tomó esta mesa directiva, y en ese sentido le pediría a la senadora Dolores Padierna pudiera dar conocimiento de la comisión el resolutivo del asunto 6.4. Es un dictamen con punto de acuerdo para que el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informe sobre el contenido, procedimientos y tiempo para llevar a cabo la revisión de los mecanismos de justicia laboral, particularmente de las juntas de conciliación y arbitraje. En efecto, señor presidente, la redacción puntual es la siguiente: único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social remita un informe sobre el contenido, procedimientos y tiempos de la revisión de los mecanismos de justicia laboral, especialmente de las juntas de conciliación y arbitraje, conforme a las declaraciones del titular del Ejecutivo Federal el pasado 1 de mayo del presente año, en el marco de la celebración del Día del Trabajo. Gracias, senadora. Pide la palabra para discutir el dictamen la diputada Gloria Bautista Cuevas. Gracias, presidente. Yo solicito de manera respetuosa que este informe sea requerido de manera inmediata. De acuerdo como ustedes, o como se acordó, pues la permanente no daría tiempo para que resuelvan. Entonces yo solicito que sea de manera inmediata todo lo que se propone, por favor. Muy bien, diputada, así lo haremos, y tiene usted toda la razón para que sea oportuna el informe. Muy bien. ¿Algún otro comentario, observación de los señores legisladores? Si fuera así, diputado, por favor. Diputado Enrique, Don Alejandro Rangel Segovia, del Partido Revolución Institucional. Sí, muchas gracias.
Solamente felicitar a la diputada por esta precisión que se busca provenga del Ejecutivo Federal mediante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En materia de justicia laboral, sin duda es un abanico muy amplio que debe ser atendido efectivamente en lo inmediato. Discrepo un poco en la defensa del punto relativo a las juntas de conciliación y arbitraje, en el sentido de procurar su desaparición. Lo que podemos ver en las juntas de conciliación es una defensa de carácter tripartito, siempre presente, y el área de oportunidad de la mejora continua siempre está, por supuesto, dependiendo de los presupuestos que se asignen a nivel estatal para los espacios dignos de estas juntas, pero por otro lado también de la preparación que los representantes obreros o los representantes del empresariado tengan para efectos de tener una discusión suficiente y tomar las determinaciones que en cada asunto deban calificar, y desde luego procurando siempre la defensa del interés del trabajador en primerísima instancia. Así que la justicia laboral, por otro lado, dicho por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en ocasión del 1 de mayo y en discursos posteriores, pasa también por mediciones de productividad que deben alcanzar ya o ir en alcance de mejores salarios. Traemos pendiente una determinación en función del salario mínimo para que éste sea revalorado y aplicado en una cuantificación mucho mejor de la que hoy se tiene. Pero también, más allá del salario mínimo, tenemos una ausencia de mediciones de productividad en los sectores productivos que hoy día demuestran, como el sector automotriz. Nos vienen presumiendo hace años incrementos del 9%, incrementos del 21% en su productividad, en sus exportaciones, y los salarios no pasan de tener incrementos en promedio como lo tienen todas las demás ramas de industria. Entonces sí, es muy pertinente que la Secretaría del Trabajo nos diga de una vez por todas cómo le vamos a hacer para las mediciones, los cálculos correctos en cada rama de industria que le está yendo bien en este país, para el justo reparto de los ingresos hacia los trabajadores, como parte de esta justicia laboral que esta iniciativa está procurando que exhortemos a la Secretaría correspondiente a que nos lo diga. Y sí, celebro que lo más pronto posible pudiésemos tener respuesta en consecuencia. Muchas gracias, diputado Rangel. ¿Algún otro comentario o participación? Le pediría a la senadora Dolores Padierna diera lectura al resolutivo que votaríamos en esta comisión, tomando en consideración el comentario de la diputada Bautista. Tomando en consideración la propuesta de la diputada Gloria Bautista, se vuelve a leer el punto de acuerdo con la solicitud de la diputada. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social remita en los próximos 5 días hábiles un informe sobre el contenido, procedimientos y tiempos de la revisión, etcétera. Se agrega una frase de 5 días hábiles. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora. Si no hubiera otra participación, sometería a consideración de esta comisión el dictamen del punto de acuerdo. Quienes estén a favor del punto de acuerdo leído, favor de levantar su mano. Por unanimidad se aprueba el punto, señor presidente. Muchas gracias, senadora. Pasaríamos al asunto 6.5 de los dictámenes correspondientes, un dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Agua a integrar en el presupuesto de egresos de la Federación una asignación presupuestal anual como apoyo para garantizar el agua para riego a productores agrícolas del estado de Tamaulipas. El punto de acuerdo textual dice así: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional de Agua, a considerar incluir una ampliación presupuestal anual
en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2016, destinada a cubrir los gastos de operación de la planta de bombeo Ansaldúas Rodge, a fin de apoyar el pago de la electricidad para el suministro de agua en beneficio de los productores agrícolas del Distrito de Riego 026 Bajo, Río San Juan y la población del municipio de Reynosa, Tamaulipas. Suscriben este dictamen los integrantes de la tercera comisión en este lugar. Muchas gracias, senadora. ¿Algún legislador que quisiera hacer algún comentario sobre el dictamen en cuestión? Si no hubiera ningún comentario, le pediría a la senadora Dolores Padierna que consultara el voto de esta comisión. Se pregunta a los integrantes de la comisión si es de aprobarse el punto de acuerdo en mención. Quien esté a favor, levantar su mano. Por unanimidad se aprueba, señor presidente. Muchas gracias, senadora. Pasaríamos al sexto punto, al punto número 7 del orden del día de asuntos generales. Si hubiera algún asunto en general que quisiera tratarse, será bienvenido comentario. No habiendo ningún otro asunto que tratar, sí quisiera recordarles que los asuntos turnados por la mesa directiva de la tercera comisión están siendo circulados. Son 25 asuntos que tendremos que dictaminar en la próxima sesión y convocaríamos a reunirnos el próximo martes a las 11 horas en estas mismas salas, sala 3 y 4 del hemiciclo del Senado de la República. No hubiera otro asunto que tratar, daríamos por terminada esta sesión de trabajo. Muchísimas gracias a todos.